Bueno, estamos de vuelta esta noche. Bueno, hoy ya es 2 de julio, ¿verdad, Walter? Sí, estamos a 2 de julio de 2026. Yo siempre me quejo, siempre de que el tiempo se va demasiado rápido. ¿Será porque uno pasa tan ocupado? ¿Será que algo nos tiene preparado o nos depara el futuro? Mientras vivimos en una sociedad patas arriba, con una economía patas arriba, la política patas arriba, y todo patas arriba en este momento, pero para entender por qué las cosas están patas arriba, debemos de tener los pies en tierra siempre. Les habíamos dicho, habrá el martes que iniciábamos este espacio que usted va a poder estar sintonizándolo martes y jueves a partir de las 8 de la noche a través de UNETV. Y también los clics, los vídeos de las entrevistas, de los análisis que realicemos acá con nuestros invitados. Usted los va a poder también ver en las redes sociales de UNETV y también en nuestra plataforma de Facebook. Nos puede encontrar en Facebook como Brian Flores. Ahí estamos exactamente en Facebook para que usted pueda compartirlo, usted pueda disfrutar las entrevistas, los mejores momentos de los podcasts que también tendremos en patas arriba. Bueno, como el tiempo es rápido y como el tiempo avanza de manera inexorable, a veces el tiempo es nuestro mejor aliado, a veces es nuestro peor enemigo. Esta noche le cuento que es nuestro primer invitado. Nos acompaña esta noche acá en el estudio de UNETV, acá en el estudio A de Florencia, el catedrático universitario, abogado, y también en su momento magistrado, y yo le pongo el calificativo de defenestrado del Tribunal de Justicia Electoral. Recuerde que el abogado Mario Morazán no sale por esos controles constitucionales o por ese papel que la prensa tradicional ha venido haciendo de que cometieron errores, de que se ausentaron. Y por eso nosotros planteábamos en principio que siempre la historia la escriben los vencedores, pero nunca escuchamos a los perdedores y nunca le hacemos justicia a los perdedores. Ojo, no le estoy diciendo que es perdedor, que quede completamente claro, pero nunca escuchamos nosotros el lado B de la noticia, nunca escuchamos la otra cara, nos quedamos solamente con una versión de los hechos. Abogado, le cuento que ese tiene el privilegio de ser el primer invitado acá en Patas Arriba. Bienvenido. ¿Cómo ha estado, abogado? Muy bien, muy bien. Muy contento de ser su primer invitado en este programa y en esta casa televisiva de que ya ha alcanzado sus primeros 10 años. Es un gusto estar acá escribiendo la historia. La historia en realidad la escriben los pueblos. Y entonces, claro, a veces se dice que los ganadores son los que escriben la historia. Pero esto que ha pasado ahorita está fresco y todavía no hay ganadores. Digamos, hay una embestida que se ha dado por parte de quienes han llegado al poder, que han instrumentalizado medios formalmente legales para avasallar a la oposición, pero la historia está en permanente construcción y la historia más bien será la que nos va a absolver y la que va a poner todas estas cosas en su lugar. Abogado, bueno, ya entrando un poco en materia, ¿qué ha sido del abogado Mario Morazán después de que fuera defenestrado por esa aplanadora bipartidista del Congreso? Fue por febrero, ¿verdad? Su destitución. No, la destitución, el juicio político se llevó a cabo del 13 de abril al 16 en abril, es cierto, en abril. De abril. Es cierto, en abril. Entonces, estamos... ¿Qué ha sido usted? Bueno, mire, no, yo he seguido... Yo soy docente universitario, ya más o menos 2 décadas de estar en la docencia universitaria, fuera de Honduras y también acá en el país, actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y también he estado asesorando algunos casos penales, pero en este momento he preferido estar atrás en la construcción de estrategias de algunos casos. Y en eso hemos estado, ir readecuando algunas cosas. Mire, cuando uno está en la función pública, descuida muchos asuntos personales y después uno ve cuántas cosas tiene acumuladas. Entonces, estamos poniendo todo en orden. O sea que en este momento se ha dedicado entonces primero a estar, no le digo que relajado, porque la función pública es demandante, es exigente. ¿Se siente un poco más tranquilo en este momento? ¿No extraña
su cargo como magistrado? Mire, yo me siento liberado, porque cuando uno está en un cargo de esa naturaleza, yo era un juez, y un juez electoral. Y un juez electoral tiene muchas limitaciones. Si usted ve, hubo meses en los cuales nos atacaban y yo no decía nada. No salía porque me parece que usualmente los jueces hablamos con las resoluciones y con las sentencias. O sea, yo únicamente levantaba la voz cuando los abusos, la arbitrariedad era excesiva y rayaba con la ilegalidad y con el ilícito. Y cuando habían ilícitos penales que yo vi, varios de ellos han sido denunciados, otros todavía no. Ahora, abogado, bueno, nosotros lo venimos a conocer allá como por 2023, cuando se dio este proceso un poco controvertido de la escogencia de los nuevos titulares del Ministerio Público. ¿Cómo llegó Mario Morazán a ser fiscal general adjunto en aquel momento? Mire que es interesante porque yo me postulé porque yo había sido fiscal de carrera durante muchos años. Y yo soy penalista. Mi doctorado es en Derecho Penal y antes la especialidad en Derecho Penal también. Y cuando yo me postulé, yo no le pedí permiso a nadie, ni tampoco lo hablé con nadie de las cúpulas partidarias esperando el apoyo. De hecho, cada cúpula partidaria tenía su candidato y yo no era el candidato en ninguna de las cúpulas de los tres partidos tradicionales. Pero, ¿qué pasó? Pues, mire, en el transcurso del proceso, en lo que fue la comisión de nominadora que hizo la propuesta de la Junta Proponente. La Junta Proponente, uno de los dos mejores evaluados fui yo. Entonces, digamos, eso me puso en el ojo del proceso. Y recordar a ustedes que eso estuvo entrampado. La Junta Proponente envió el listado de los 5, déjenme recordar, allá en el mes de agosto. Entonces pasó agosto, pasó todo septiembre, todo octubre, no había acuerdo. Y se llegó al receso, se hizo el nombramiento, perdón, se conformó la primera comisión permanente. Y después de que se conforma la primera comisión permanente, es cierto, es una facultad que no se había utilizado, pero la comisión permanente es constitucional y entre sus facultades tiene elegir a los cargos que le corresponde al Congreso de manera interina. Entonces, lo que no podía hacer la comisión permanente es elegir en propiedad, pero a nosotros nos eligieron de manera interina, estuvimos menos de 6 meses y bueno, ahí se dio eso. Trabajamos, si usted ve, y nosotros vamos a la memoria histórica que podemos encontrar en las redes y en los medios de comunicación de aquella época, esos meses fueron bastante dinámicos. Y no le voy a decir que fue por el mérito nuestro de las investigaciones que realizamos, sino que encontramos mucha investigación concluida y paralizada. Entonces, nuestra instrucción fue muy, muy simple. O sea, caso que esté concluido, pues bueno, si no hay nada, archívelo, un archivo administrativo, pero si hay méritos, presente el requerimiento contra quien sea, Entonces, fueron muy dinámicos esos meses y hubo mucho requerimiento de casos que estaban estancados. Se cuestionaba que eran contra miembros de un partido, pero no es extraño porque ese partido tenía 12 años de estar gobernando. Y entonces también la MASI había dejado muchos casos iniciados en relación a funcionarios del Partido Nacional. O sea, ¿usted participó en esos procesos de investigación entonces? Bueno, esos procesos de investigación se habían venido desarrollando durante más de una década
Y nosotros revisamos varios de esos, sobre todo cuando los fiscales nos decían de que el caso estaba concluido y nosotros preguntábamos de que por qué entonces no se había presentado requerimiento fiscal. No nos decían, pero uno entiende por qué no se había presentado requerimiento Y fiscal. entre esas personas que participaron en su defenestración, más de alguno tiene cuentas pendientes con el Ministerio Público. Sí, claro, claro. Varios tienen cuentas pendientes en el Ministerio Público. Lo dijo el fiscal general también en su proceso. Hay muchos casos de actuales diputados del Partido Nacional. Hay también casos en relación a Jorge Cálix del Partido Liberal. ¿Cómo de Jorge Cálix? Claro, hay casos, hay investigaciones. ¿Cuántas causas hay abiertas contra Jorge Cálix? No recuerdo cuántas hay, pero sí hay. Bueno, de hecho usted recordará, ya me recordé ahorita, que el fiscal general Joel Zelaya le dijo en forma expresa a Toño Rivera de que él sabía que si Joel Zelaya lo hubiera querido dañar, lo hubiera dañado. Quizá el término dañar era impropio, pero lo que estaba diciendo es que lo pudo haber perseguido penalmente. Y también se lo dijo a Jorge Cálix. Usted sabe que si yo lo hubiera querido dañar, lo hubiera dañado. Porque habían causas y si el fiscal general, digamos, después yo me fui, pero si el fiscal general hubiera dado instrucciones de enfocarse en esos casos hubieran llegado a los tribunales. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea que hay causa, hay prueba entonces concluyente para decir que se puede librar requerimiento fiscal. Mire, cuando yo salí, las investigaciones no estaban del todo concluidas, ¿verdad? Entonces estaban en curso. Pero, de acuerdo a las palabras que profirió el fiscal general y que dijo que podía haberlo afectado penalmente, entonces eso implica de que efectivamente esos casos ya habían pasado 2 años después de que estaban en una etapa intermedia de la investigación. Entonces se pudieron haber presentado. Claro, hoy tienen el control de la institucionalidad y eso no va a pasar. O sea que la impunidad va a reinar entonces desde su punto de vista. Es que nosotros, mire, no vivimos en un Estado de Derecho, en lo más mínimo. Y yo antes, como profesor universitario, yo les decía, cuando me hacían esa pregunta, yo les decía, no, mire, es que el Estado de Derecho es un modelo. Los estados reales se acercan más o menos a ese modelo. Y es cierto eso, pero hay un criterio importante y yo creo que es definitivo para poder señalar que un Estado es o no un Estado de Derecho. Y es lo siguiente. Cuando el derecho es un límite a los intereses políticos, un límite al poder, ahí estamos en un Estado de Derecho. Pero cuando el asunto es al revés y la política y los intereses políticos y los intereses de los grupos de poder, digamos, son un límite para el derecho, ahí estamos en un Estado arbitrario. Y dígame usted, ¿qué posibilidad hay hoy de que a quienes sostentan el poder puedan ser perseguidos? No existe posibilidad alguna. No hay posibilidad que el Ministerio Público vaya a perseguir, por ejemplo, a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Y si no existe esa posibilidad, es de que no hay Estado de Derecho. ¿Y entre esos encausados, investigados, hay directivos del Congreso actual? Investigados sí, pero no, como le digo, yo estuve menos de 6 meses, entonces no estuve yo en todo el proceso de investigación. Pero el fiscal general fue muy claro, fue muy sutil, se lo dijo en la cara, con toda claridad. Y usted vio, guardaron silencio. Ahora, yo recuerdo la noche que usted llegó, se presentó al Congreso. Jorge Cálix, prácticamente lo que uno pudo ver es que había una tirria, una guerra declarada personal contra usted. ¿Es exactamente por eso, por las causas en su contra en el Ministerio Público? Mire, no, él sabe que yo conozco de los casos contra él, sí. Pero también sabe que al final yo no estuve mucho tiempo y los casos no permanecieron bajo mi dirección por 2 razones. Porque primero que
el fiscal general adjunto únicamente actúa en casos penales por delegación del fiscal general. Entonces, no fue que el fiscal general me delegó a mí la coordinación de esos casos y después yo me retiré, ¿verdad? Ahí. No, el asunto de Calix es la ley. La ley le prohibía a él ser candidato a diputado. Porque en Honduras, quien pierde en las primarias, él sí es un perdedor. Quien pierde en las primarias no puede participar en las generales. Ni en otro partido, ni en su mismo partido. Ni como independiente. Ni para el mismo puesto, ni para otro puesto, ni como independiente, ni como nada. O sea, ¿sabe por qué también? Ajá. Porque es que en Honduras las primarias, sobre todo las primarias de los 3 partidos más grandes, son financiadas por el Estado de Honduras. Estamos hablando de cerca de $100 millones. Entonces, es una burla de que las elecciones primarias den un resultado y que después las cúpulas de los partidos hagan renunciar y pongan a quien quieran, ¿verdad? Entonces, había una prohibición expresa. Ahí no había para dónde. Pero no solo eso. Él no tiene los requisitos para ser diputado por Olancho. ¿Y por qué la tirria contra usted entonces? No, porque él había logrado convencer a mis 2 compañeros magistrados que le apoyaran para que, aún sin tener los requisitos, no tenía los requisitos, que no nació en Olancho y no tenía 5 años de residir en Olancho tampoco, que la que ha residido los últimos 12 años, la mayor, toda su vida. Ajá, entonces no tenía los requisitos, pero el principal punto de discusión en realidad fue la prohibición que tenía. Y era un asunto tan claro que en el Consejo Nacional Electoral ni lo discutieron. Cuando revisaron el caso de las, no, o sea, las heroínas y Marlon Ochoa, en eso no tuvieron ninguna discrepancia, porque es que la ley es absolutamente clara. Y entonces, el lío en el Tribunal de Justicia Electoral lo arma él, ¿entiende? Y claro, mire, Jorge Calix es una persona que le hace daño a la democracia. Jorge Calix, desde las primarias, quería tergiversar los resultados. Voy a contar un caso. Ajá, cuénteme. El caso de la candidata diputada más votada de él en Atlántida, era la siguiente en entrar, pero ahí barrió Narrala. Y estaban haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por sacar a la última de Narrala y meter a la primera de él por Atlántida. Abrieron cuantas urnas hicieron, pero se necesitaban revertir como 1,200 votos. Eso no era posible. Y revirtieron bastante. Pero cuando yo me di cuenta de que había algo desproporcional ahí, yo le pedí al personal designado por mi despacho que tuviera cuidado, ¿verdad? Que no fueran tan flexibles en lo que se estaba buscando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó después de eso? El día siguiente que yo doy esa instrucción, un montón de llamadas y de mensajes de Jorge Calix. Y yo ya sabía para qué estaba llamando. ¿Ah? Quería que me sumara a la sinvergüenzada que pretendía. ¿Y qué pasó? Yo dejé de contestarle. ¿Sabe qué? Esos mensajes se abrieron hasta el día del juicio político. Óigame, ¿y a todo esto ¿y hubo algún ofrecimiento en esos mensajes cuando usted ya comienza a leerlos? No, ofrecimiento de dinero no. Lo que hubo después sí fue que fue ya cerca de cuando estaba el tema de la inscripción de él. Él sabía que yo no le contestaba ni llamadas ni mensajes. Entonces él me envió un intermediario, pero una persona, un caballero, una persona decente. No, obviamente. Mire, le voy a decir 2 cosas. Cuéntame. La gente sabe a quién le ofrece dinero, a quién puede ofrecerle dinero. Entonces, como a mí no me podían ofrecer dinero. ¿No le llegaron entonces? No, con dinero no. O sea, llegaron por la amistad y viviendo, ¿me entiende? Ahí. Pero le voy a decir otra cosa, hablando de dinero. En el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral
después de las elecciones, digamos, del 1 de diciembre al 26 de enero, ahí quien quiera se hace millonario. ¿Cómo? Y sobre todo los representantes de los partidos que no ganaron, se hace millonario en 2 meses. Porque es que mire, y ahorita las autoridades electas no son el reflejo de la voluntad de los ciudadanos. O sea, los diputados, los alcaldes, hasta el presidente lo pusieron las autoridades de los órganos electorales. Así de sencillo. Y las que se revirtieron, las revirtieron las autoridades de los órganos electorales. Entonces, mire, ahí cuando saben que alguien es muy amigo del dinero y de cualquier vía, entonces se acercan a él. Y hay mucho... ¿Conoció algún caso? Hay muchos comentarios, ¿verdad? Yo conocía con quién trabajaba, yo sé con quién trabajaba. Entonces, pero usted sabe que esas cosas se realizan muy discretamente, ¿verdad? Entonces, no tengo filmaciones de esas cosas. Ahora, yo me sorprendo de algo mientras usted me está contando y trato de ir uniendo las piezas porque nos lleva a algo que hubo ayer o anteayer, no importa, que es la postura, que como usted le dice a estas dos personas, las dos heroínas, que habla del blindaje de la verdad histórica, que ambas personas que ahora son funcionarias del gobierno y que debemos de ser honestos, está en contra de la ley. Usted es abogado y lo sabe perfectamente, o sea, porque tiene que regirse ese principio de imparcialidad. Pero dicen estas personas que ahora están dentro del servicio diplomático de que hay más de 2.000 documentos con evidencias de que y se intentó alterar la voluntad popular. Incluso se habla también, no lo dijeron exactamente ahí, pero se habla también del famoso 19%. Yo tengo, por mi lado, a mí me han contado que no fue 19%. Se llegó casi un 30% porque el otro día se lo robaron a favor del partido gobernante. Mire, la verdad histórica, que es incuestionable y evidente, es que a 2 de los 3 árbitros los premiaron, enviándolos de vacaciones al servicio exterior. Y al tercer árbitro lo destituyeron. Entonces, ¿a quién se premia? ¿A quién está premiando? Quienes asumieron el poder y a quienes están castigando. Pues bueno, mire, yo le voy a decir, ¿a quién están castigando? A quien revelaba todo lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? En el Consejo Nacional Electoral, a todo nivel, es decir, a nivel electivo de alcaldes, a nivel electivo de diputados, a nivel electivo de presidente, antes de hacer los recuentos especiales que hacía el Consejo, ellos tienen las actas. Y ellos definían qué urnas contar y cuáles no. Entonces, mire lo que implica eso. Ajá. Si yo quiero, entonces yo cuento las urnas en las que ganó el candidato a diputado, 2, y lo meto. Y después cierro el conteo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A todo nivel. Actualmente son alcaldes, son diputados, son presidentes. Las personas que al momento del corte que el Consejo Nacional Electoral quiso, iban ganando. Mire, lo que sucedió es delictivo realmente. Imagine que el Consejo Nacional Electoral viene y dice que las personas que no están bueno, vienen y nos dicen ellos de que por razones de fuerza mayor, supongamos que es cierto, por razones de fuerza mayor no pudieron terminar de contar. Y reconocen de que, mire, reconocieron de que habían 60 alcaldías, no me acuerdo cuántas diputaciones, que estaban en el aire y que esas personas fueran a las demás instancias. Vienen al Tribunal de Justicia Electoral y nosotros les denegamos justicia. Entonces, ¿cuál es el chiste de convocar a 6.7 millones de hondureños a una elección si no se le va a respetar su voto? No, es que mire, eso lo dijo
Contreras, el Pollo Contreras, lo dijo antes de las elecciones, le dijo a Narrala, mira, le dice, en Honduras las autoridades las ponen, o los candidatos, digamos, electos son los que ponen las autoridades electorales. Y en esta oportunidad así fue. O sea, el presidente lo puso el Consejo Nacional Electoral. Hay muchos diputados, como Luz Ernestina aquí en Francisco Morazán, que no salían. ¿Y por qué la tirre Luz Ernestina Mejía contra usted, abogado? Porque yo, primero, mire, el magistrado que es ponente es el que estudia cada caso, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno no puede estudiar todos los casos y más o menos confía en el compañero, porque no había muchas razones para que yo confiara, ¿verdad? Pero bueno, no me daba el tiempo para estudiar todos los casos. Pero cuando la contraparte presenta una reposición y señala, entonces señala, digamos, las pruebas que tiene para mostrar que efectivamente el resultado se revertía, entonces ahí me llama la atención y yo lo reviso y yo digo, efectivamente, esta señora tiene razón y pongo a contar a mi personal. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces yo después, cuando vamos a conocer ese escrito de Milagros. Milagro González. Milagro González, sí. González Zelaya. Decía, se les ocurrió decir de que como era Zelaya, era familia del presidente Zelaya, entonces no, que había que pararla. Y entonces vino, cuando conocimos el escrito donde ella nos dice que nos estamos equivocando, entonces mis compañeros ya están claros que no importa el alegato que ella iba a dar, y el acuerdo era que iba a quedar Luz Ernestina como premio a las vigilias que hacía y esas cosas. Y entonces yo di un voto particular diciendo que no, que se le estaba violentando el derecho al acceso a la justicia electoral. Y ese es el enojo de Luz Ernestina. O sea que se le robó entonces a Milagro González su diputación, a secas. A secas se le robó. Luz Ernestina se opuso a muerte a que se hiciera el recuento. Y si se hacía ese recuento, Milagro ganaba. ¿Y qué decía entonces la abogada Miriam Barahona, ya fallecida, y el otro abogado, presidente? Mire, le voy a contar. ¿En confianza? En confianza. Es que es inaudito lo que pasaba. Llegaron a un momento en que habían casos en los cuales ya se habían emitido autos de admisibilidad. Y después, para corregir una cuestión de forma en otro momento, emitían otro auto de inadmisibilidad. ¿Cuál es el fundamento? No existe. O sea, ya las resoluciones de mis compañeros ya no tenían nada que ver con el derecho. O sea, se olvidaron del derecho. Se secaron. No, o sea, no les importaba, pues. O sea, ya habían ganado y creían que podían hacer lo que querían. Esas resoluciones son completamente apartadas del derecho. Mire, yo los acusé por prevaricato en un caso, pero los pude haber acusado en 10. O sea, prevaricaron en todo lo que quisieron sin temor alguno. Pero dicen que por ese mejengue, por ese relajo, te terminó muriendo la abogada Barahona, el papá de la abogada Barahona. ¿Lo acusa a usted, lo culpa a usted de ser el principal responsable? Bueno, mire, yo nunca me he referido al tema. Yo entiendo el dolor del señor. Pero lo que le voy a decir es de que antes del fallecimiento de la magistrada, nunca usted, que es periodista, y todos los compañeros de los medios y la ciudadanía jamás escuchó todas esas cosas que dijeron. La magistrada Barahona acusó a algunas personas, sí, por hostigamiento, por acoso, pero no a mí. O sea, esa fue una narrativa que se inventaron. El primero que la dijo fue Jorge Cálix. Fue el primero. Y después se reprodujo. Y después, ¿por qué se reprodujo? Muy sencillo. Mire, la ciudadanía, mucha parte de la ciudadanía vio mi defensa tanto ante la comisión permanente como ante el pleno. Y saben que jurídicamente no había nada. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron irse por lo emotivo y querer, digamos, vincularme con algo
sea, mire, ella sí estaba mal, tenía un cáncer hepático terminal, ¿verdad? Entonces, pero no quiero hablar tanto de eso, ¿verdad? Porque hay mucho que se puede decir. Pero entonces buscaron eso para generar odio, ¿verdad? O sea, de hecho yo podría acusar a Luz Ernestina y a otras personas. ¿Por qué los podría acusar? Por apología al odio. O sea, ellos instrumentalizaron la muerte de la magistrada Barahona para querer generar odio en mi contra. ¿Y eso está contemplado en el Código Penal? Está contemplado como delito. ¿Y eso qué implica? No, implica un proceso penal. Y mire, no, yo no he renunciado a la posibilidad de acusar a alguna gente. Claro, van a querer ampararse en ¿cómo es que se llama el fuero legislativo? Lo que pasa es que aquí el fuero legislativo lo aplican cuando quieren. O sea, la función de la comisión permanente, por ejemplo, está amparada en el fuero legislativo. No debería haber ninguna acción. Entonces, eso sí es parte de la función legislativa. Pero generar apología al odio, eso no es parte del fuero legislativo, ¿verdad? Yo, de los que participaron en el juicio político, hasta el día de hoy, solo he denunciado a 2 personas. Una es público, que es al secretario del Congreso, por algo elemental. Él mintió. Él falseó. Él cometió delitos en contra de la fe pública y también usurpó la voluntad del Poder Legislativo, lo cual es traición a la patria. No, él dijo que habían alcanzado 88 votos para destituirme. Absolutamente falso. O sea, mire, ellos no alcanzaron ni siquiera los 86, que era lo mínimo que se necesitaba para destituirme. Entonces, yo no fui destituido en legal y debida forma. Mi destitución es un golpe electoral, es parte de un golpe electoral. ¿Golpe técnico electoral? Sí, un golpe técnico electoral. O sea, necesitaban 86 votos y no obtuvieron los 86 votos. Y ellos lo saben. Mire, abogado, uno no es pitonizo. Fíjese que nosotros desde diciembre, después de que nos dimos cuenta del resultado, decíamos, se va a venir una mayoría en el Congreso, se va a venir una mayoría en el Congreso. Va a ser una superaplanadora. Y dijimos acá, van a venir por Marlon Ochoa, van a venir por Joel Zelaya, van a venir por usted y van a venir por todos aquellos que sean incómodos en este momento al oficialismo y que ahora mismo eso se está cumpliendo. Por lo menos a mí, en lo particular, no me resulta nada extraño la actitud que en este momento está teniendo el Congreso. Me parece que lo que hay ahora mismo es como una verdadera persecución política. ¿Usted ve persecución política en esto? Mire, y nosotros, como éramos altos funcionarios, es más visible, pero la persecución política en los órganos electorales ha continuado y ha continuado a todo nivel. Esta semana hubo varios despidos en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. En el Tribunal de Justicia Electoral no han habido barridas. El año pasado, mire lo que le voy a contar, mire qué interesante. Sí. El año pasado hubo despidos. ¿De quiénes? De liberales. De liberales. Sí. ¿Por qué? Porque eran narralistas. O sea, en el Tribunal de Justicia Electoral el año pasado, ser narralista era pecado. Y a los narralistas los despedían. Y le voy a decir algo. Ahí están. Hay varios narralistas que pueden dar fe de lo que le estoy diciendo. Yo me oponía, pero eran 2-1. No pude parar esas destituciones. ¿Me entiende? O sea, y por eso los despidieron. Por estar con Narrala. Y hoy, esta semana, despidieron personas simplemente porque eran personas que no, en el pasado y hoy, no estaban dispuestos a someterse. Me refiero al secretario, despidieron al secretario general del Tribunal de Justicia Electoral. Despidieron a la encargada de capacitación, a la encargada de cooperación, a la letrada. Hicieron una barrida en el Tribunal de Justicia Electoral. O sea que esta semana. hay descabezamientos a granel. Es una noche de cuchillos largos en el Tribunal de Justicia Electoral. Es una noche de cuchillos largos. Y claro, viene la gente y dice, bueno, eso pasa en todos los gobiernos. Sí, lo que pasa es de que en el Tribunal de Justicia Electoral eso no pasaba. Yo no propicié el despido de nadie.
y mucho menos de personas de los otros partidos. Usted tuvo, abogado, en algún momento muchas diferencias con el abogado Flores Urrutia. Una vez los vimos, vea lo que un debate bien cruento. Oiga lo que usted está diciendo ahorita. Ajá. Efectivamente, mis diferencias eran con Mario Flores Urrutia, pero resulta que cuando se muere la magistrada Miriam Barahona, dicen que no, que mis diferencias eran con Miriam Barahona. Cuando la prensa es testigo y la historia que encontramos en los medios de Dios, en YouTube y todo, ven que mis diferencias eran con Mario. Incluso hay audios fuertes donde usted prácticamente lo está amenazando. Bueno, hay un audio, sí, que él me amenaza, que me dice que me puede destruir profesionalmente. ¿Se cumplió esa premonición? Bueno, él lo intentó. Lo intentaron. Desde el momento que le hacen un juicio político a uno, desde el momento que el juicio político está admitido, ya la sentencia está dada. Pero, mire, por mucho que hicieron, yo ando en todos lados y converso no solamente con personas del Partido Libre, converso con nacionalistas, converso con liberales, y la gente, digamos, mi imagen, yo le puedo decir que salió en gran medida fortalecida después de ese juicio político. ¿Por qué lo dice? Porque la gente, lo menos que dicen son los nacionalistas más radicales, como no pueden reconocer mayor cosa, lo único que dicen, bueno, la verdad es que fuiste valiente y fuiste ahí. Pero todos los demás reconocen que expliqué con claridad cada una de las situaciones y les desvirtuamos cada uno de los señalamientos que ellos tenían. Ahora bien, abogado, ¿cuál puede ser, deme una sola palabra, si usted en este momento tiene alguna rencilla o algún sentimiento hacia el abogado Mario Flores Urrutia? No. Si lo tuviera enfrente, ¿qué le diría? No me apetece decirle nada. Me parece que lo que está haciendo con el personal que él considera no afín a él, eso sí me parece que es bajo. Me parece que eso, tanto a él como a Arístides, en un Estado de Derecho, los deslegitimaría para ser jueces electorales. O sea, ¿cómo va a creer que las primeras actuaciones que realizan cuando llega Arístides Mejía es la destitución de personal? Y los acuerdos dicen que como hay nuevas autoridades y esas nuevas autoridades no confían en ellos, por eso los despiden. ¿Me entiende? Entonces yo creo que ambos, Arístides Mejía y Mario Flores Urrutia, están descalificados para ser jueces electorales. No tienen la idoneidad. O sea, desde el momento que llegan a perseguir a personas que consideran afines a un partido, o algunos ni siquiera, algunos de repente afines a mí. O sea, los despiden por eso. ¿Y usted tiene militancia con alguna fuerza política, abogado? Bueno, mire, la única fuerza política que puede enfrentar lo que viene es el Partido Libertad y Refundación. Pero no tiene representantes ya en los órganos electorales. Bueno, sí, pero no tiene representantes en los órganos electorales y el personal, digamos, intermedio y bajo que está, lo quieren eliminar también. O sea sí, que... Pero, o sea, un partido, el partido tiene que organizarse de una forma sólida para poder... Sabemos de que vamos a tener que enfrentar... Los jueces, los árbitros no van a ser árbitros, van a ser contrapartes, ¿ves? Pero tenemos que evidenciar los resultados de las próximas elecciones. Y claro, la estrategia va a tener que ser muy distinta cuando hay un órgano electoral con cierto equilibrio, que ahora que muy probablemente van a haber dos órganos electorales sin equilibrio. O sea, que vamos a una elección con las cartas marcadas. O sea, como se dice por ahí, este es burro amarrado contra tigre suelto. Pero mire, ve, el desgaste que está teniendo este partido va a llevar al desprecio de la población y
cuando los resultados son contundentes, por más que tengan la institucionalidad, no detienen la voluntad de la población. Hoy en día, esto puede sonar vago o puede sonar, digamos, ingenuo, pero solo llevamos 6 meses, bueno, menos. Y la presidencia, que anda alrededor del 30% de 31% de aceptación. O sea, muy probablemente doña Xiomara lo doblaba cuando ¿qué fecha tenemos hoy? No, hoy hasta el 2 de julio. Al 2 de julio del año 2022, la imagen de doña Xiomara estaba por lo menos el doble de la del señor. Entonces, las cosas no están dichas. Uno puede ver ahorita que sí, que hay, ¿qué es lo que hay? O sea, los primeros 100 días, desde el punto de vista de los intereses del Estado, no hicieron nada. ¿Qué hicieron en los primeros 100 días? Una avanzada agresiva para la toma del control de toda la institucionalidad. O sea que se están preparando para el fraude de 2029, a secas. A secas, mire, sí. Y se están preparando, digamos, para avasallar a la oposición. Estamos ante una clara instrumentalización de mecanismos legales y de la justicia en contra de la oposición. Mire, dijo algo hoy el consejero interino de apellido Fuentes. Él dijo de que varios partidos durante las elecciones anteriores cometieron algunas irregularidades y que el Consejo Nacional Electoral va a tomar cartas en el asunto. Me parece que es un dardo hacia libre. ¿Podría perder libre su personalidad jurídica? No, yo me imagino que, no lo escuché, pero me imagino que se está refiriendo a los partidos que no participaron y efectivamente la ley señala, ¿verdad?, que no participan y no hay alianza con otro. Eventualmente, lo que pasó con partidos como la UD, que desapareció porque no alcanzó ninguna posición, el partido líder, la Alianza Patriótica. Todos esos. Yo me imagino que se está refiriendo, no, Libre es una fuerza política importante, que pues, sacó por lo menos el doble de lo que sacó el Partido Liberal en la elección anterior, ¿verdad? Y digamos, a Libre le fue bastante mal ahorita. Eso sí, eso pasa en las elecciones, ¿verdad? Hay distintas razones. Quizás a mí no me corresponde hablar de las razones políticas que llevaron a ese resultado. Yo puedo hablar más del resultado, digamos, y de la manipulación del resultado y, digamos, de cómo los... Claro, hay algo que es cierto. Sí. El principal testigo del fraude es Marlon Ochoa. ¿No teme usted ser perseguido como lo están persiguiendo Ochoa en este momento? Mire, yo soy penalista de profesión, soy fiscal de carrera. Yo no tengo miedo. Es más, yo ya les dije, si el Ministerio Público me acusa, yo ni siquiera voy a contratar abogado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos me permite defenderme yo solo. Solo me voy a defender. Me voy a entretener con ellos. Tan seguro está, abogado. Lo noto confiado. No, es que yo sé lo que hice. Y quienes actuaron en forma ilegal y cometieron hechos ilícitos fueron mis compañeros. Por eso fue que les presentaban requerimiento fiscal. ¿Usted cree que les van a presentar requerimiento fiscal a 2 jueces de alta corte solo porque sí? Que se va a exponer un fiscal general a hacer eso. Si les presentó requerimientos fiscales, porque habían elementos. Si la presidenta de la Corte Suprema de Justicia admitió, ella, porque fue nombrada juez natural, como presidenta de la Corte, ¿sabe? Yo sé que ella no quería, pero le tocaba a ella en el rol de turnos, ¿verdad? Pero ella ve el caso, correspondía a admisión. Ahí se ha montado toda una fábula y un mito de que los querían capturar. Nunca. El fiscal general pidió que lo citara. Y si el fiscal general, bueno, no el fiscal, la Fiscalía de Delitos Electorales pidió que lo citara. Entonces, si la Fiscalía pide que citen, la juez no puede mandarlos a capturar. Entonces la presidenta de la Corte los mandó a citar. Y después la recusaron y todo eso. Y el caso está parado por razones políticas.
Mire, es que como ya estamos por terminar, solo permítame un momento. Y yo pensé que estábamos empezando a hablar. No, sí, que bueno, pero si nos permiten un momentito, porque yo tengo todavía unas preguntas sobre eso. Ahora, abogado, estas dos heroínas, como usted les dice. No, yo no. Bueno, pero usted dijo heroínas en principio, ¿verdad? Y mucha gente también las declara heroínas. Pero el asunto es yo les digo porque me hace gracia. Ajá. Me hace gracia que quienes instruyeron el corte y con lo cual excluyeron a los que verdaderamente ganaron, sean heroínas de la democracia. O sea, eso sí está patas arriba. Y en territorio francés se lo hicieron, la declaratoria. Hubo injerencia electoral, hubo interferencia también, abogado. Sí, claro, hubo una interferencia marcada de la Unión Europea y de Francia. Y obviamente la Unión Europea y Francia son los que emiten informes responsabilizando a Libre de no sé qué. Ajá. Ahora, abogado, para que, bueno, es que yo tenía, mire, yo le mostré al guión que traía una tendalada de preguntas, pero ahora ven, abogado, con su caso, ¿usted no va a proceder contra el Estado de Honduras o está votando a la instancia interna para recurrir al sistema interamericano de derechos humanos? Mire, en un Estado de Derecho, toda actuación de poder público, como la de la Comisión Permanente del Congreso, debe poder ser controlable. Pero como Honduras no es un Estado de Derecho, y mucho menos ahora, digamos, los avances que se habían hecho en cuanto a Estado de Derecho, había un retroceso completo. Entonces, sí, yo he ejercido 2 acciones de amparo acá, pero no espero nada. O sea, que desde ya lo considera bateado, entonces. Aquí no hay justicia, pero habrá justicia. Va a haber justicia, va a haber verdad y va a haber reparación. Pero eso va a ser en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Verdad? Mire, el caso estaba ganado, pero cuando yo veo de que en realidad ni siquiera consiguieron los votos, o sea, en realidad esto es cuestión de tiempo, ¿verdad? Lo mismo que está pasando con todas esas personas que están despidiendo en el Tribunal de Justicia Electoral, van a ganar esas demandas. Todos las van a ganar. O sea, mire que los despidieron por pérdida de confianza, dicen. Pero ahí nomás les dicen de que no es que hicieron nada malo, que han trabajado bien, pero que ya no confían en ellos. Tienen miedo que estén según ellos sapeando. Que los expongan. Pero es que, mire, son tan ineptos que tienen el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Y la pérdida de confianza es una figura, pero que la tiene que dictaminar el Ministerio de Trabajo. Pero ni eso saben. O sea que les regalaron ahí los casos. Esas personas, yo les digo que presenten, van a demandar, no tengo que decirles, ¿verdad? Y más temprano que tarde les van a tener que pagar los salarios caídos. Eso lo debería pagar Aristides Mejía y Mario Flores. Óigame, ahora que usted comienza a hablar de... ¿Usted tiene algo contra Aristides Mejía? Nada, ni lo conozco. O sea, no tengo nada contra él, pero los acuerdos dicen que, yo leí uno, dicen de que como hay nuevas autoridades y la única nueva autoridad que yo sé que hay ahí en el Tribunal de Justicia Electoral es Aristides. Entonces, Aristides Mejía y Mario han decidido en forma arbitraria hacer despidos. Mire, yo no sé a quiénes van a nombrar, pero si nombraran a alguien afín a quien sea, ya no importa. O sea, porque ellos se están distribuyendo todos los cargos y van a ser mayoría. O sea, se están adelantando al fraude. Se están adelantando a lo que sea que pase. ¿Y usted cree que en 2029 haya fraude electoral? Bueno, esa es la intención. Esa es la intención. Lo que pasa es de que el fraude únicamente se puede vencer con una organización partidaria sólida y con un equipo de defensa antifraude preparado. Eso es lo que va a tocar. Abogado, pero mire, ya 2013 hubo fraude. Sí. Juan Orlando se impuso. 2017 hubo fraude, Juan Orlando se impuso. 2025 volvemos a ver el escenario de 2017. Hacia 2029, desde su perspectiva, ¿qué va a ocurrir entonces? No, van a intentar hacer fraude. Yo no tengo la menor duda. O sea, y tienen el control de las distintas instituciones. Pero
como le digo, se tiene que diseñar una estrategia contra el fraude, o sea, sabiendo que las autoridades electorales, tanto del Consejo Nacional Electoral como también del Tribunal de Justicia Electoral, están a la orden del fraude. Ahora, abogado, Juan Orlando Hernández pronto va a volver a Honduras, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, no ve que ya vienen las elecciones de los demócratas, las elecciones intermedias. Ajá. No se va a exponer Juan Orlando Hernández a estar en Estados Unidos cuando haya un eventual cambio de configuración de fuerza. Puede ser que se dé, puede ser que no, pero no se va a Todo apunta que puede darse, así como están las encuestas en este momento. Si las elecciones fueran hoy, los demócratas ganan la Cámara Baja y el Senado. Y, bueno, yo no sé, dijeron que iban a demandar al que dijera que Juan Orlando era culpable y que era delincuente y todo eso. Cualquier cantidad de senadores y congresistas que lo dicen todos los días y están pidiendo cuentas, ¿verdad? Entonces, Juan Orlando no va a estar ahí cuando... bueno, al parecer se va a presentar, ¿verdad?, en agosto, pero era claro que él prefería estar en Israel que en Estados Unidos en noviembre de este año. Ahora bien, ¿y usted cree que Juan Orlando Hernández, con un pie en el país, él pretenda buscar la reelección? Mire, uno podría pensar que sí, de entrada, pero hay que tener presente algo. Por encima de ese interés, que probablemente lo tenga, él ha vendido el alma. Entonces, él viene a servir a los intereses de Trump, a los intereses de Netanyahu, incluso a los de Taiwán. Entonces, eso dependerá. Eso dependerá. Lo de Taiwán es delicado. ¿Por qué? Porque, mire, ve, en la historia, desde que, digamos, existe Taiwán, Isla de Formosa, antes la mayoría de países teníamos relaciones con Taiwán. Progresivamente, los países ante la realidad, China es una de las dos grandes potencias del mundo, digamos, ante el principio de la realidad, pues todos los países progresivamente han dejado de tener relaciones con Taiwán y establecido relaciones con China. No hay ningún tan solo caso, ninguno, en que un país que haya establecido relaciones con China las rompa para establecer nuevamente relaciones con Taiwán. Pero vemos a un Tomás Zambrano insistente, María Antonieta Mejía insistiendo de que hay que volver con Taiwán. Sí, pero mire que la canciller no se atreve a decirlo porque, o sea, pero viene Juan Orlando. Recuerde que la canciller era la canciller del régimen, fue canciller de Juan Orlando. Entonces, no sé cómo se la van a jugar, porque sí hay un sector de la derecha estadounidense, digamos, la que es más confrontativa con China, de que los halcones. Sí, quieren jugarse ese experimento. Con Honduras se experimentan en muchas cosas. Y el experimento que quieren hacer es que Honduras sea el primer país en el mundo que cometa esa locura de romper relaciones con China, la República Popular China, y establecer relaciones con Taiwán. Y entonces, a partir de ese experimento, verían si lo hacen con los demás países que hoy son miembros del Escudo de las Américas. Solo que hay algunos de esos países que, por mucho que se los pidan, por mucho que sean de derecha, por mucho que sean pro-Trump, no lo van a hacer porque en muchos de esos casos el principal socio comercial ya es China. Pero va a depender también de las elecciones intermedias de noviembre entonces. Sí, claro, sí. Ahora, abogado, ya para ir aterrizando, bueno, le preguntaba la llegada de Juan Orlando Hernández, es probable que Juan Orlando se presente a la reelección. ¿Cómo va a ser Honduras con Juan Orlando Hernández en el país? Mire, eso es incierto. Si nosotros vemos a Mike Vigil, que es uno de los investigadores, que fue miembro de la DEA y que ha estado dándole seguimiento, él nos da algunos augurios un poco peligrosos. Él subraya el carácter vengativo del expresidente y que puede venir a ajustar cuentas. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que en los primeros meses
mantenga un perfil bajo, ¿verdad? Entonces, pero yo no me atrevería yo a señalarle cuál va a ser la ruta. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que él viene principalmente como embajador de Trump, como embajador del sionismo y de la postura de los halcones en relación a Taiwán. Así en concreto. No, así en concreto. Y él se va a mover conforme a lo que sea necesario en relación a esos intereses. O sea, mire, un hombre que estaba destinado a morir en una cárcel estadounidense y viene un grupo afín y lo rescata, le debe la vida, le debe todo. Abogado, yo le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Mire, me quedé con una tendala de preguntas, pero no va a ser la primera vez que usted va a estar aquí en patas arriba. Pero, ¿qué le puede decir a la gente ante una justicia patas arriba, justicia electoral patas arriba, la política patas arriba? ¿Qué le puede decir a los hondureños? Mire, yo lo que le puedo decir es de que la historia la construyen los pueblos. La historia está en constante construcción. Claro, hay aspectos coyunturales como regímenes autoritarios que quieren revertir la marcha de la historia. Y eso lo pueden hacer en forma temporal. Pero, mire, son 200 años de cansancio de una población. Los engañaron, los asustaron, pero yo lo que le pido a la población es que abra los ojos y que vea a quién sirve este régimen, para quién es funcional. Si les es funcional a ellos, bueno, que lo sigan apoyando. Pero este régimen es funcional a los intereses económicos. No es funcional a esa población que desprecian, a esa población de que consideran de que no, cómo es que no pagan energía. No. O sea, hay que ver a quién sirve cada gobierno. Y la población tiene que verlo. ¿Y usted tiene futuro político? ¿Piensa en algún futuro postularse a cargos públicos? Bueno, yo elección popular. Con absoluta seguridad le puedo decir de que yo voy a apoyar a la candidata o al candidato del Partido Libertad y Refundación. Voy a apoyar lo que no he decidido es si voy a postularme a un cargo de elección popular. Pero ¿qué le pasó? Pero voy a participar en forma activa en estas elecciones del año 2009, porque a mí me parece que este cogobierno, que lo ha definido bien el ingeniero Narrala, un cogobierno entre el Partido Nacional y el lado más oscuro, más reaccionario, más allegado a lo ilícito, más peligroso. Entonces tienen que irse. Y la única fuerza de oposición que los puede sacar es Libertad y Refundación. ¿Con Juan Orlando y sin Juan Orlando? Mire, lo de Juan Orlando va a ser interesante también. Porque Juan Orlando, la verdad es que él no, por su naturaleza, él no va a ser un actor pasivo. ¿Ve? Entonces, Juan Orlando tampoco es un expresidente como Ricardo Maduro que se va a retirar y que va a dejar que la fuerza... No. Él va a querer asumir más control político. Entonces, claro, nos vamos a enfrentar también contra Juan Orlando. ¿Cómo no? Abogado, gracias por habernos acompañado esta noche acá. El primer invitado esta noche en Patas Arriba. ¿Qué le parece el nombre? No, interesante porque así está el país. Las elecciones lo dejaron patas arriba. Sí. Los órganos electorales los dejamos patas arriba. Me perdonen, porque yo era parte también de ese Tribunal de Justicia Electoral, pero un voto no era suficiente. Una golondrina no hace una primavera. Pero abogado, le agradezco que nos haya acompañado. Nuestro primer invitado no solamente estará por acá Mario Morazán, tendremos mucha gente por acá en los estudios de UNETV, de martes y jueves siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, para que usted tenga los pies en tierra, siempre debe pensar que este país está patas arriba. Pórtense bien, que nada les cuesta.